Cristian, ¿por qué con K? ¿Por qué con K? O sea que hay gente que dice, mira, este chaval de qué juega, lo puso como marca, ¿verdad? Como tratar de diferenciarse. Y tengo que explicarles que mi papá y mi mamá, no sé por qué, pero me pusieron con K el nombre. En algún momento le consulté a mi mamá y, y yo soy del 74 y me comentó que era el año entre el 73 y el 74 donde el nombre Cristian llegó al país. No se conocía, no existía el nombre Cristian. Llegó a través de telenovelas venezolanas. Entonces, al ser un nombre nuevo, alguna gente lo puso con C, otra gente le metía una H, y en el caso de mis papás lo pusieron con K. Y tiene todo el sentido, porque yo los he visto los nombres en esas tres variables. Exactamente, incluso hay gente que le pone CH, o hay algunos que le han puesto H después de la T. Hay diferentes variantes. Y de hecho, usted no encuentra a alguien mayor de 55 años que se llame Cristian en este país. O sea, realmente fue el momento donde el nombre llegó al país y donde existió esa libertad. Y a mis papás les gustó tanto el ponérmelo con K, que después vinieron dos hermanas, Catherine y Caroline, y a las dos le pusieron con K. Sí, sí. Esa K te ha marcado también profesionalmente, porque cuando se escribe el Cristian Mora con la K, la gente sabe perfectamente de quién estamos hablando. Pues yo creería, o sea, al final eh, ha sido parte es un nombre demasiado común, o sea, tengo nombres y apellidos más que comunes, entonces tal vez hace una pequeña diferencia. Pero no es común lo que ha logrado a través, me imagino que ya casi 3 décadas, es de estar como periodista, como narrador, como jefe. Yo esperaría que no, em, son más de 35 años ya, porque realmente yo empecé, ni siquiera había empezado en la U, porque yo estaba en el colegio cuando ya busqué opciones de empezar a trabajar y por eso, gracias a Dios, todo se me dio muy temprano, siendo un adolescente, el primer viaje a un partido con Radio Monumental no tenía ni cédula. Eh, Tuve que tener permiso de mis papás incluso para que me dejaran salir a esa cobertura. Entonces sí son muchísimos años. O sea, ya más bien lo veo camino a las 4 décadas de trabajo porque empecé con 16, 17 años, pero ha sido un camino lindísimo, Freddy. Ha sido un camino lindísimo porque además a nuestra generación le ha tocado los cambios que yo creo que ninguna otra generación ha tenido. O sea, los jóvenes de hoy que ven todo tan normal, si uno les explica cómo uno empezó a trabajar, cómo uno tenía que ir en televisión a una cobertura, e ir a un aeropuerto a ver quién se traía el cassette de vuelta, o en radio, donde buscabas un teléfono público para hacer una transmisión, invitar al entrevistado a ir a un teléfono público para que saliera al aire, en prensa escrita, aunque no fue mi caso, pero ver a los colegas cómo el fax era el que podía salvar la comunicación. Entonces, todo eso versus lo de hoy, eh, es maravilloso ver el cambio, pero que además a uno le tocó ser parte de la experiencia de vivir ese cambio. Y el reto de adaptarse. Que no es fácil. Yo incluso tuve compañeros que le pusieron mucha fuerza y obstáculo, por ejemplo, a cambiarse de una máquina de escribir a una computadora. Sí. Entonces, lo que le tocó vivir a uno, que estaba acostumbrado a llevar una grabadora pequeña con un cassette, a todo lo que hoy la tecnología te da, yo creo que tiene que tener primero una apertura de mente, porque a veces uno dice, no, eso no, lo que yo hacía es... Y si no te adaptas, te quedaste. ¿Cuándo te diste cuenta que tu voz servía para narrar? Muy tarde, porque a pesar de que me apasionaba el tema de la narración, yo empecé en medios y estudié periodismo. Freddy, lo que menos pensé es que yo iba a ser narrador. ¿Por qué? Porque en esa época, además, los narradores tenían esas voces así, gruesotas y todo, que eso se da por un fenómeno
los micrófonos necesitaban un movimiento fuerte, una vibración. Me quedaría lejos ahora de toda la explicación técnica, pero por eso los locutores de radio y toda esta gente tenían esas voces, y era lo normal. Yo, un adolescente, con la vocecilla que tenía, o sea, mi voz nunca ha sido esas voces gruesas, jamás me vi como narrador. Eso fue un accidente que provocó varios capítulos, porque cuando yo tenía como 18 años, estaba ya en Radio Monumental y andaban buscando un narrador, porque solo había un narrador de experiencia que era Marvin Centeno. Entonces hacían pruebas, recuerdo que hicieron un concurso, la gente mandaba cassettes, y un día que había un partido intrascendente, el que era mi jefe, Berardo Herrera, me dijo, Cristian, narras hoy en la noche. Además estaba probando, y como eran partidos, ¿verdad que? Yo, ¿cómo narras? Y narré ese partido. Y recuerdo que el día siguiente, quien era director de noticias, José Luis El Rápido Ortiz, que estaba en noticias, me decía, mira, te escuché. Y bueno, el tema es que me pusieron a narrar. Hay un plano secundario, pero me pusieron a narrar y a mí se me abrió, o sea, la esperanza, la alegría de decir, mira, no lo tenía, en mis planes no estaba narrar. Ese talento. Y feliz de la vida. Pasaron unos meses y un día en una reunión, después de que narré un partido, delante de todos los compañeros me dice Berardo, mi Reycito, de no servís para narrar. Sos malo, tenés A, B, C, esto, lo otro, no tenés esto, no tenés... Me despedazó y me dijo, hasta aquí llegó. Seguís como periodista, seguís en programas, seguís como gramillero, ese periodista en cancha, y se murió. Fue un golpe muy, muy duro, pero en el fondo yo también decía, dice, la verdad que no soy muy bueno. Sí, ¿no? Sería lindísimo, o sea, porque yo decía, los que se dedican a narrar, era McGregor, el Rápido Ortiz, wow, qué lindo, pero viajan, están en los partidos principales, pero ahí no era mi realidad. Se acabó. Pasa el tiempo y llega el Mundial de Estados Unidos 1994. Tenía 20 años y la alegría enorme es que me llevan. O sea, el sueño, pero así, el sueño de niño de ir a un Mundial, se me cumple a los 20 años, voy para Estados Unidos 94. Y me dicen, vas al sector de San Francisco, de California, te toca cubrir Brasil. Bueno, una maravilla. Los primeros días, el acceso que tenía al jugador de la selección de Brasil fue más fácil de lo que yo creía. Estaba feliz de la vida. Era como el segundo o tercer día del Mundial, y recuerdo que me dejan un mensaje en el lugar donde me hospedaba, llame a la radio. Recuerden que en ese lugar, en ese momento no había celulares, ni internet, ni nada de eso. Teléfono, llamo a la radio. Cristian, que hay un mensaje de Berardo. Berardo estaba con el grueso del grupo en Dallas, donde estaba el centro de prensa. Que hay un mensaje de Berardo, que agarre las cosas, se vaya al aeropuerto, hay un tiquete depositado para que vaya a Dallas. ¿Por qué? Sacaron mal los cálculos, solo van 2 narradores, Marvin Centeno y José Luis El Rápido Ortiz, y son 3 partidos por fecha. Necesita un narrador, y en este momento recordaron que usted narró hace como 2 años y que va a tener que narrar unos partidos. Y entonces, por un lado era la emoción, qué bonito, pero por otro lado estaba viendo una experiencia increíble. Claro. Entrevistando a grandes figuras. Entonces me comunico con Everardo a Dallas. Le digo a Everardo, me dice, sí, tenés que venirte, mira. Yo, Everardo, vengo de entrevistar a Bebeto, a Romario, a Tafarel, a Dung. Me dice, ¿qué? Sí, hay acceso, pude entrar, la atención es especial, le puse las grabaciones y me dice, no, jamás, tenés que quedarte ahí. Narrar desde ahí, llevas una consola, un micrófono, hacerlo vía remoto. Y entonces volví a narrar. Esa fue la forma en que regresé a la narración, una emergencia. Termina el Mundial, recuerdo que nos encontramos todos en Miami cuando había finalizado para venir ya al viaje a Costa Rica. Y Everardo me dijo, no, sí tenés para narrar. Te voy a poner, vas a volver a narrar. Y me dio mucha pelota. O sea, estaba el Rápido Ortiz, estaba Marvin Centeno, y me ponía incluso delante de ellos, aunque yo era muy joven, un chiquillo. Entonces, esa fue la forma donde realmente llegué a narrar. No lo tenía previsto, después me pusieron, después me dijeron no lo servís, después vino un accidente y a partir de ahí empecé a narrar. ¿Es Everardo Herrera tu mentor?
Creo que indiscutiblemente sí. Primero porque lo admiraba mucho. Yo chiquillo escuchaba mucha radio. O sea, yo era tan fiebre que yo tenía 2 ejercicios diarios estando en la escuela. Uno, leer el periódico. En mi casa llegaba La República. Leía el periódico. Me devoraba deportes de la primera letra a la última. Leía la nota de Tano. Era feliz de la vida. Y lo otro era escuchar radio. En aquel entonces, hablo de los 80s, en tele había muy poco deportes. Muy, muy, muy poco. Entonces, yo crezco escuchando a Everardo, Javier, a Oliver, un montón de gente, pero admiraba mucho a Everardo. O sea, me parecía que tenía una preparación diferente al resto, aunque había grandes nombres. Y por eso es que en algún momento voy y le pido una oportunidad. Era como, quemo el primer cartucho, que esa es la persona que admiro. Y el día en que yo termino el último examen de bachillerato, que recuerdo perfectamente, era el examen de matemática, ni siquiera le dije a mis papás, yo agarré un bus, salí del colegio, agarré un bus, me fui a San José, porque sabía que Everardo hacía un programa en un restaurante, y fui a esperarlo. Y ahí le hablé, y ahí le pedí chance, y después de ahí nunca falté. Y la historia se escribió al punto que llegaste al 7 y estuviste ahí 2 veces. 2 veces. La primera vez, bueno, llego gracias a don Mario Segura. En 1997 recibo una llamada, era Mario Segura, y me dice, Cristian, te he estado siguiendo, quiero que vengas a narrar a Canal 7. A narrar. Entonces me reúno con él y me dice, solo queremos que vengas a narrar. Y me pagaban más de lo que ganaba en Monumental, que nunca tuve vacaciones en Monumental. Yo trabajaba de lunes a lunes en Monumental. Y yo, wow. El wow fue una parte, pero la otra parte fue más racional y yo le dije, don Mario, muchas gracias, pero no. Estoy en plena eliminatoria del Mundial, el otro año voy a mi segundo Mundial, vamos a ir a Francia, voy a conocer Europa, yo no me puedo perder eso. O sea, no puedo perderme, a pesar de que usted me está dando una gran oportunidad, ya yo fui a un Mundial, sé lo que significa, lo que es Costa Rica, y si clasifica Costa Rica, ir a narrarle a Costa Rica. No, gracias, pero no. Se acabó el tema, digamos que dejé ir una gran oportunidad. Pasó un año, fui al Mundial, fuimos a Francia. Cuando regresamos del Mundial, yo creo que había pasado tal vez 1 o 2 semanas de que habían regresado de Francia. Cuando de nuevo en la radio, lo mismo. Cristian, una llamada. Vuelvo a lo mismo, 1998, Central Telefónica, aló, Cristian Mario Segura. Ah, Mario, qué gusto, ¿cómo está? Ya fuiste al Mundial, ¿verdad? Sí, perfecto. Aquí te estamos esperando. Y ahí sí vi que era el momento de dar el paso, y además cambió porque no solo iba a narrar, también iba a mi labor como periodista del día a día. Entonces fue una experiencia muy linda, épocas muy lindas, y después regreso en el 2013, después de estar como director de deportes de Colombia, regreso en otra etapa ya de más madurez, pero ambas muy bonitas, que las disfruté mucho. Sí, las disfruto mucho, pero digamos que nadie que yo conozca se da el lujo de decir que no a Canal 7 y más en aquella época. Volver de un mundial y después entrar por la puerta grande porque te volvieron a invitar, irte para Colombia y después de regresar para después decir otra vez gracias, pero me voy. Sí, debo decir primero que estoy eternamente agradecido con Canal 7. No tengo nada en contra de Canal 7. Pero yo me imaginaría que no soy el personaje favorito de ellos al haberme ido 2 veces. De hecho, me fui la primera vez, intentaron retenerme, al final había una muy buena oportunidad en Colombia. Cuando regreso en el 2013, sé que hubo oposición interna de algunos puestos altos que decían, es que él se fue. Sí. Y yo decía, ¿qué importa? Pero había como un tema de orgullo dentro de la prensa, de la empresa, que era como, no, se fue, jamás puede volver. Es un pecado capital. Pero también hubo otra parte que decía, no, no, vuelve. Volví, y por segunda vez me fui. Y ¿Te fuiste enojado? no, para nada, no, para nada. Vino un tema de Tigo Sport, venía un tema de televisión en cable, con fútbol,
Y yo estaba visualizando desde hace mucho que esto iba a cambiar. Eso estaba cambiando, estaba cambiando. En el mismo Canal 7 yo venía escuchando, señores, esto está cambiando, ya la televisión abierta no da, o es pay-per-view, o es pago por evento, o es cable, o es un streaming. Ya el streaming todavía está un poquito tierno, digamos, el concepto en ese entonces. Y vi que había una empresa y algo que venía que sí estaba más amoldado al futuro. Entonces di el paso. Antes de dar ese paso, vos habías, y me acuerdo porque lo leí, escrito algo en redes sociales de que vos merecías ir a un mundial y después te preguntaron que si esa había sido una de las causas por las cuales vos dijiste hasta aquí, yo merecía estar ahí y no quedarme a control remoto narrando. Sí, y no es tanto que merecía, es que no compartía, ni comparto hasta el día de hoy, la forma en que manejaban la cobertura de los mundiales. Ujú. Es el evento más grande cada 4 años de fútbol y parece que lo secundario era el fútbol. O sea, era más un tema cómico, que respeto muchísimo a todos los personajes, influencers, cómicos, modelos, todo lo que usted quiera. Pero yo preguntaba, ¿y el fútbol? Ujú. Entonces, no compartí eso y no compartí que el relato y el comentario, que al final era la esencia, se quedara aquí vía remota y en el lugar de los hechos donde se vive, donde se transpira el mundial, estuvieran un montón de personas que terminan el mundial y después se dedican a otra cosa y no están metidos en el fútbol. Esa era mi crítica. Sí, se Eh, convirtió en un circo. Se convirtió en un show que puede ser muy bonito, no digo que no, pero no, está, no es fútbol. O sea, no eran Fútbol. los toros de zapote como para tener ahí a todos los comediantes A ver, alrededor. de hecho a mí me tocó en el 2018 presentar la revista mundialista que era en la noche. Y la presentaba con Edgar Silva y con Johanna y con Keila y todo lo demás. Y no voy a decir que no lo disfruté, pero en ese momento también les decía algo. El programa era de 2 horas Ujú. y los resúmenes de los partidos del día no podían pasar de 5 minutos. Y el resto, la hora 55, era show, notas de color, esto, lo otro, que está muy bien como una parte de, pero mi reclamo como periodista deportivo es, pero señores, la esencia es el mundial, el fútbol, los goles, los jugadores, la conferencia de prensa, el partido de mañana, la situación que está pasando, y eso pasaba de largo. Y me acuerdo tanto de ese momento porque nadie se lo esperaba que vos te ibas a ir. Venía todavía en la memoria aquel gol, porque no es un gol, sí dices, como que le metiste una A, y aquella pasión que le habías dado al juego de Costa Rica. Eh, Vos, me imagino que por eso comprendo que al tomar esa decisión de dejar Canal 7 por, ¿qué? ¿Cuarta vez? ¿Tercera vez? No sé. Este, lo tuviste que haber hecho consciente de que posiblemente iba a ser la última. Sí, de hecho, em, recuerdo que Jorge Martínez, quien fungía como director, me dice, tenés que tener claro que si te vas no volvés. Y yo le dije, ¿y? O sea, ¿acaso que la vida es Canal 7? O sea, le agradezco mucho, pero ¿qué pasa? Lo que sucede es que yo crecí en una época, y tal vez vos la viviste, Freddy, donde irse del 7 de la nación era como un pecado capital. O sea, casi que había que arrodillarse y agradecer que te dieran ahí trabajo. Yo pienso que es un extremo que no es cierto. O sea, son empresas lindísimas, por eso digo, no tengo que reclamarle al 7, pero es trabajo. Y cada quien busca lo mejor para sí. Así como los dueños de cada empresa buscan lo mejor. Y si tienen que tomar una decisión de echar a alguien, lo echan. Ujú. Entonces vos como trabajador, ¿por qué no tenés la libertad de decidir cuál es tu mejor camino? No le veo. Ya eso se quebró un poco, se bajó, pero yo sí viví una época, tal vez la primera, donde nadie se iba del 7. Sí, O sea, era como, estoy aquí y por favor, que me logre pensionar aquí. sí. Entonces, era algo que veía, que no compartía del todo, pero bueno, cada quien con su forma de verlo, ¿no? Al día de hoy, ¿tener relación alguna con Martínez? No, por cosa de él, no por mía. O sea, fuimos amigos, Muy cercanos. bastante cercanos,
pero el salir del 7, a ver, es que vuelvo a lo mismo, son cosas que yo no entiendo. Para mí una cosa es lo laboral y otra cosa es la amistad y la relación. Pero parece que es como haber infringido una falta. Entonces, ¿Y tenés relación con Gustavo López? buenísimas, somos súper amigos. A pesar de que él hizo exactamente lo que vos hiciste, pero al revés. Entonces Claro. regresó. Totalmente comprensible y todo muy bien. Súper amigos, nos hablamos todas las semanas, tenemos chats en conjunto con amigos del medio, porque una cosa es el trabajo y otra cosa son las relaciones personales. ¿Cuál es tu Dream Team en deportes? Porque yo crecí en la universidad viéndote, porque fuimos compañeros de universidad en algunos cursos, muy cercano a un Pablo Aguabella, muy cercano a una Mariana Soto, muy cercano, eh, qué sé yo, a Rubén, había varias personas ahí que después destacaron en su momento. Sí. Vos, si hoy tuvieses que armar un equipo, ¿cuál es tu equipo ideal? Bueno, siempre me gusta darle el campo a quienes se lo han ganado por tiempo y han permanecido. Por ejemplo, un Gaetano Pandolfo, Ajá. hoy con 80 años o más, está vigente. Me parece que es una institución dentro del periodismo deportivo. Em, y luego, no sé, hay muy buenas figuras. Algunas se fueron del medio como local, Freddy. Por ejemplo, no sé si recordás a Gregory Villalobos. Claro. La Gregory, el tema del básquet y demás, muy bueno. Que también Jota con el básquet Sí. era muy bueno. Tavo López es un personaje por sí solo. O sea, tiene un poquito de lo informativo y demás. Y luego creo que él, por su carisma, se ha ganado también un espacio. Considero que Cristian Sandoval es muy bueno en lo que hace. También, o sea, muy entregado y está ahí. Y esa voz es una marca también. También, también porque lo escuchas y sabes que es él. Sí. Sabes que es él. Luego hay personajes que hay que darle también, por ejemplo, un Yacine Quesada, se ganó su campo en radio, también trabajador. Hablábamos lo de Berardo, un comentarista como Hernán Morales. Son décadas de que un país lo está escuchando y creo que también tiene. Eh, pues podría ir ahí. Hay muchos nombres. Hoy hasta se me enreda un poco porque ya hoy no sé si es periodista, influencer, qué es qué. Está muy distorsionado el tema y no lo digo como crítica, digo que esa es la realidad de hoy. Pero por ahí pongo nombres importantes. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Hay personas ahora que están, inclusive en programas deportivos y todo, que usted dice de dónde salió esta persona simplemente porque tiene cierta cantidad de seguidores. Hace poco, y en esa línea, hace poco vos denunciaste que algunos dirigentes y agentes pagan a periodistas para que hablen bien de sus equipos o hablen mal de sus equipos. ¿Qué te costó ese comentario? Em, Además de los reclamos y del enojo de una parte, no sé si algo más. Incluso yo tenía un programa Fútbol por Dentro que después se quitó. Ajá. Yo hoy no puedo asegurar si fue por eso o no. Lo que sí sé es que hubo un movimiento muy fuerte de enojo de algunos dirigentes, de algunos periodistas, y lo tengo muy claro, porque es una verdad, Sí. porque es una verdad, sí, totalmente. Lamentablemente esto se ha distorsionado. Hay futbolistas y agentes que se han ligado a periodistas para que manejen su información bajo sus intereses. Y la forma de pago, aunque hay un tema económico de por medio, también hay algo relevante que es, estamos adentro y sabemos qué es lo que pasa. A nivel de noticias, a nivel de muchas cosas. Pero Pero vamos a ver, eso es un relacionista público, totalmente. vestido en periodista. Totalmente. De hecho, sé que ha existido molestia en muchos ámbitos. Por ejemplo, la eliminatoria de Costa Rica al Mundial, las alineaciones se filtraban el día antes, todos los partidos y los 11 exactos. Quedó clarísimo que eran los mismos futbolistas que tenían a alguien a quien entregársela. Entonces, eso fue lo que dije, lo mantengo, y en el medio todos saben que es una realidad. De hecho, hay periodistas que le han dicho a algunos dirigentes no, han existido ofrecimientos de, mira, te pago y
y me ayudas a darle cierta bola a los jugadores que me interesan, porque viene una venta, porque viene algo. Entonces, muy sucio está el tema, muy distorsionado sobre un manejo claro, comunicativo hacia la gente. Imagino que eso te pudo haber costado personas que ya no te hablan, me imagino que te pueden haber cerrado puertas a algunos staff. Tuve un tiempo después, previo al Mundial, hubo una reunión de un patrocinador y un periodista muy joven, que es muy conocido también, Ujú, llegó, me llamó la atención que no me saludó ujú. y yo le dije, ¿por qué no me saludaste? Es que estás hablando mucho de mí, mal. Y yo, ¿en serio? Sí, sí, porque vos sabes que lo que decís es tirándome a mí. Y yo dije, usted lo dice, porque yo no dije nombres, dije que sé que existe. Y le dije, yo, vea, te voy a decir algo nada más. Este es un país muy pequeño, es un medio muy pequeño. De ahí a que yo te critique, a que usted tome la decisión de no hablar, cuidado. eh, yo puedo estar en contra o puedo decir, no estoy de acuerdo con eso, pero estás muy joven, relativamente estás empezando, nada más cuida tus maneras. Si es o no es, vos lo sabrás. Y yo sin decirle nada me digo, es que a mí no me pagan, eso es mentira, es que los jugadores son muy amigos míos. Ok, está bien, pero El que nada debe. exactamente. Nada más. Realmente esa fue la persona que reaccionó. Después de ahí hubo dirigentes, presidentes de clubes, presidentes incluso a nivel, dirigentes a nivel internacional que me escribieron y me dijeron qué bueno que lo dijo. Y estoy hablando de personajes pesados, qué bueno que lo dijo porque lo sabemos todos adentro. Y esto se está saliendo de las manos. Y hubo otros, los menos, muy chivas. Claro. No puede ser. A mí no me llamaban, llamaban a mi jefe, eso no puede ser, ¿cómo es posible? Y entonces que presente pruebas, es barbaridad, no sé qué. Y yo nada más decía, ¿y por qué se enojan? ¿Pero por qué están enojados? ¿Por qué brincas si el suelo está parejo? Si estoy diciendo algo que no debe ser, en lugar de alarmarse, decir, ¿cómo es posible? ¿Por qué más bien se enojan de tal forma? Sí, sí, sí. La respuesta es muy clara, claramente porque son parte de Ujú. una línea que ahora se está vendiendo, que es aprovechamos tu rol de comunicador, te damos un beneficio, pero permeas hacia nuestro lado. Cristian, ¿quién sí nos pudo haber llevado al Mundial de director? Cualquiera, vos, yo, prácticamente cualquiera que hubiéramos puesto nos llevaba al mundial. Entonces el problema no está en el director técnico. Fue una parte. Es que al final el director técnico tenía varios manejos, no solo el de la cancha. Hoy estamos dándonos cuenta cómo era el comportamiento de un porcentaje muy grande de ese grupo. Sancionados por sus clubes, problemas de alcohol, problemas de salidas en la madrugada, pleitos entre ellos, amistades que parecen no son las mejores. Eso es mentira que eso fue hace un mes que pasó. Son los mismos jugadores que estaban representando a Costa Rica y ahí hay por lo menos 5. Entonces, una cosa era el manejo de partidos, que también estuvo muy mal. Pero también estabas con un grupo enfermo, con jugadores que no estaban comprometidos. ¿Y por qué no están ahí entonces? Bueno, eso es una gran pregunta. Hasta hoy están tomando ya decisiones más fuertes de sacarlos. Pero yo me pregunto, claro, y el público y la prensa y la afición ilusionada con ir al Mundial, con jugadores que andan de fiesta, que andan alquilando apartamentos en edificios en Airbnb para montarse rollos descomunales, donde se bebe y se ingiere lo que no debe ser. Y son deportistas, en teoría de élite, seleccionados de un país. Andan consumiendo sustancias que no deben consumir, Ajá. sean lícitas o ilícitas. Qué terrible. Ahí es donde viene la responsabilidad dirigencial y también de la cabeza de un técnico
pero las decisiones no se tomaron. Pinto hubiera evitado eso. Pinto hubiera evitado eso. Pinto es complicado también. O sea, yo no digo que no. Pero eso por ponerle un nombre. Pero necesitábamos alguien de mano fuerte que no tuviera miedo a sacar jugadores. Incluso creo en las segundas oportunidades, pero en las terceras, en las cuartas, en las quintas, en las sextas, sí, se nos fue la eliminatoria, perdimos, ¿verdad? ¿Quién va a ganar este mundial? Francia tiene un equipo extraordinario. Es uno, para mí, el favorito número uno. De América no veo equipos tan potentes. Creo que el mismo España, Inglaterra y después Portugal pueden ser los que le quiten esa posibilidad a Francia. No le ves ninguna posibilidad a Argentina. Cuando empieza a jugar el Mundial, lo que pasa es que la FIFA le colocó a equipos de tercer orden en la primera ronda y en la segunda y en la tercera. Entonces, tal vez en semifinales se enfrente a alguien ya más serio. Ahí está tu cámara. ¿Qué le decís a la gente que por todos estos comentarios, por haberte ido de lugares, no te quiere? A los que no me quieren, les envío un gran abrazo. No es mi problema. Yo entiendo que al estar en esto, a ver, primero el periodista no debe ser el centro de atención, pero entiendo que en deportes, pues se termina a veces confundiendo un poquito los roles. Y es una cuestión de gustos. ¿Te gusta, no te gusta? ¿Me cae bien, me cae mal? Lo señalo porque creo que es la liguista o es apricista o es herediano o es cartaginés. Entonces, opiniones van y vienen. Yo me topo gente en la calle que me dice, usted sí es apricista. Y el mismo día me puedo topar a otro que dice, mira, no puedes esconder el liguismo, ¿verdad? Qué increíble. Entonces usted dice, sí, no hay forma. Cada quien lo ve bajo su óptica, bajo su forma de ser. Pero yo no puedo tomarle importancia a alguien que no me quiera, entre comillas, si no me conoce. Cristian Conká, San Ramón, es tu tierra. La ciudad de los poetas, ahí nací, de ahí son mis papás, mis abuelos, mis primos, mis tíos. Ahí estuve en la escuela, en parte del colegio. Me fui como a los 15, 16 años, pero soy ramonense por los cuatro costados. Freddy, con F, de Grecia, te da las gracias. Mi querido Freddy, llevamos añillos ahí de encontrarnos en estas. Unos pocos. Que siga más. De eso se trata. No hay que darle la espalda al tiempo y a la sed. Yo la disfruto. Tengo 52 y estoy feliz de la vida de que el tiempo pase. Amén.